Ahora está grabando, vale. Ya, ya. Gange dozi yisune dawa tangche pameji dambe juni tunzebe godom chazi lo. Ya, ya, da kina zoni tering dharamsala lepe. Ani ngosu jewe de kaushita chung. Estoy muy contento de que hayáis venido hoy a Dharamsala, por fin, y haberos conocido. Kasa ngomane kina zo ngosu ngosu rama jewe ngone ene kya duzu jik dragirwe sene sungare. Sí, antes de venir ya le habéis dicho, habéis pedido a ver si que se la tenía algún tiempo, a ver si podía dejaros algún tiempo. Anchi da chewe ngara tele lopchen chiyaye mangu. Ene zom chiguya mangu chile pe chewa tsawo yus. Yo ahora estoy bastante ocupada porque tengo que dar muchas clases y además tengo que terminar de escribir un libro que lo tengo que presentar dentro de poco. Ene anda jiran zo tonjin kejin je saje diliya pe. Ene tona chimbe tona nga zo liya de tuzu jirage rwes. Sunya di kechembul zine ene nga zo tuzu jik tuanbi. Pero bueno, vosotros habéis venido por muy poquito tiempo aquí en Dharamsala y además me habéis pedido que queríais verme y entonces que me parece que teníais mucho interés y que era muy importante para vosotros, y entonces por eso pues he hecho este esfuerzo. Gracias. Cuando permiro, tengo también que hacer. ¿Para cuántos de vosotros es la primera vez en Dharamsala? Oh, todo lo. Oh, 좀 망자 때리도. 대모당 모르도. Abrim matos mucho. 네. 자, 아니 저한테 Dharamsala ya de chava chembo jiga peore estamos. Habéis venido ahora que está lloviendo mucho. Es vida. Muy arriba, ¿no? Montaña. Habla bastante bien español. 저한테 Dharamsala ya de shukziring la susu rewa karayune toda dige dia wuch tutube rewa damanam shuye. Sí, tengo la esperanza de que logréis todo lo todas las esperanzas que teníais sobre Dharamsala, ¿no? Que las cumpláis todas. 아니 예전에 되나래 건조가도 깨진도네 건조럽제 ñeño de yoena mena. ¿Alguien habéis escuchado las enseñanzas de Geshe-la a través de internet antes de venir? Ale, es más. Abril. Already, moraya. 건조럽제 desde ñea de nala misie don sumjaye yores nigia clase mare. Sumja sumchus. Oh, dice, en el grupo nuestro de Facebook hay ya 4.300 y pico personas. Ni enganchó tanta inglesa. Y allí doy clases a veces traducidas al español. Dinale de Janzo de Sense, Samsam Chivadine Unit in Alshana, to do you ever Así que podéis escuchar también esas clases y dice que será si tenéis alguna pregunta las podéis dejar ahí y si yo tengo tiempo pues contestaré a vuestras preguntas. Ahora lo que estamos dando en este momento en ese grupo es Teoría de Mentes, que es la presentación budista sobre psicología. Que ahí que a lo mejor ahí no cabes bien, ¿no? Sí, bien. Sí. Oye. Oye. Tene odine ne transoya tenala que sí, pendeyene peshana ñamdole malobje temochik labdu ñamdo khotukroas. Así que si tenéis tiempo, podéis ver esas clases, porque para mí es muy fácil, porque lo hago una vez y luego lo puede ver mucha gente. Tenale te lobje nangchogi shungne sungshabe dozole te tonachi ni manguchitos. Y yo creo que además en ese grupo hay mucha gente que tiene interés en el budismo. Dice, pero bueno, esto empezó porque tú, me dice a mí, me pediste que diera estas clases, pero no lo hago con la intención de extender el budismo, nada por el estilo. Sino que yo la idea que tengo es más bien que el budismo es como una medicina.
ene meri kichawa yo mare ene tanishime paju da ki da kari ne yang me de pena tigor was sa me kari susul pengi yo ne yang ti kechawa ma to me kari bat kechawa ke mar was. Entonces sería más bien que la religión es como una medicina. Entonces las medicinas no hacen distinciones entre diferentes tipos de gente, distintos de qué país son o de qué sociedad, ni tampoco incluso de animales, si son una vaca, un cerdo, un pájaro, etcétera. Lo que importa en una medicina es que te cure, ¿no? Si te cura, pues te va bien. Y entonces sería en este sentido en el cual nosotros explicamos el budismo aquí. Nāmbā chua di lā dēn sūm rō chī chāwaram chī tīrē sū yō rēs. Nāngchū kī tsērik, nāngchū kī tādrūp, nāngchū kī ñam nē chēn. Sūm yuwa nā nē, tā nāmbā bā yīmba chī kī yāng, lōb chō chē na, nāmbā tsērik tā, tādrūp di lōb chō chē na chī yō rēs. Sū chū kārā lī tēpa chē na yāng. Tē pēntō chēmbō chū yuwa chē rēs. El budismo se puede dividir en tres aspectos, que serían la filosofía budista, la ciencia budista y otro sería la práctica budista. Entonces, la práctica budista podríamos decir que pertenece a la religión budista, pero si nosotros no queremos practicar la religión budista, los aspectos que son la ciencia y la visión filosófica budista son asignaturas completamente laicas y que se pueden estudiar de un modo académico. 네 인도다 나중에 냠내서디 남바이 니지기 치고 하저리디 소소 안에 샘을때 저기도는 냠내체 지금도는 나나 뭐마이 남바 촌에셔베 시리당 남베 상가브르고 디게로 좀 장기 이유스나 서골라 에딕스야는 시 냠내체 가서 로죠 지하는 거요. Entonces podemos mirar a ver si nos va bien hacer la práctica budista y lo podemos mirar a ver si nos va bien y si nos va bien, pues estupendo, pero en caso de que no, pues siempre podemos acercarnos al budismo desde un punto de vista de ética secular y aprender como mínimo la psicología budista, que es muy útil para todo el mundo. Oye, 여러분 지금 뉴스가 되나가 좀 동안 전부리 줄로 장말이야 그십지 줄로 수이네양甚至몽골 팬더 지기요래 재산 90쪽으로 했어. 대바디 수수 밤에 줘야 되잖아. 템포요래 수요래. Su Santidad el Dalai Lama comenta muy a menudo sobre esto, que debemos tener respeto por todas las religiones, porque todas las religiones están hechas para beneficiar a las personas, para que las personas sean más felices, para ayudarlas. Así que por todas las religiones tenemos que tener respeto, pero luego a nuestra propia religión, ya sea la religión que nosotros heredamos de nuestros padres o madres o la que elijamos, tenemos que tener fe por esta religión. O sea, habría una diferencia entre el respeto y la fe. También desde me hace 나저 가셔야 돼. 맨 담아서 세선 팽면에 야매 가셔 수술 팽이 지어래. 이나시 낭주디 수술을 trouble 냠내잖아요, 이거. Es un poco como el ejemplo que decíamos antes de las medicinas. Hay muchas medicinas y no todas a mí me vienen bien ni me hace falta tomarlas, pero la que a mí me viene bien, pues entonces esa la tomo. Entonces esto sería un ejemplo de cómo podemos tener de respeto por todas las religiones y practicar con fe aquella que elegimos. Pero 저랑 저거 나게요래 딜맨 다마르센 타임도스 하던데 페메그리 지리고 디사디잖아 펜도도 셀세요 온저레스. Y es un poco como tú, me dice a mí que llevas mucho tiempo con dolor de tripa y tomando todo tipo de medicinas diferentes y al final me has dicho que te ha ido muy bien una píldora preciosa que has tomado y esta te ha sentado, es verdad que me ha sentado muy bien. Entonces cada uno tiene que mirar cuál es su disposición mental. Ya, está trinqui, tiene ane chene ya kare chiranzu chiwa yuwa che, chiwa chile nyala che, ndi chele ya de digol te shiro chi sende ya ine, ane digol matu chi chagi. ¿Qué queréis que hagamos hoy en este tiempo? Ahora nos hemos reunido, vamos a estar un tiempo juntos. Se me ocurre que podíais hacerme preguntas si tenéis preguntas y después, si queréis que os hable sobre algún tema en particular, yo os puedo explicar o cómo lo veis, qué es lo que teníais pensado. Ya. A mí me gustaría preguntarle.
te voy a eso. 야야 오케이. Dile Sí, que sí. me gustaría preguntarle muchas cosas. No te voy a eso. 아니. y que comer, quiero- comer, aquí. quiero renunciar. Comer. comer. aquí. 저보다니래 돼 comer 지존은 과연 그래. No, el que está preguntando no tiene que comer, tiene que preguntar. Dile que en la teoría del no ego, cuando intentamos eliminar el ego, que nos explique... Es que esa palabra en el budismo tibetano no la hay. Bueno, el ser... Pero habría que definirla bien, qué es lo que realmente quieres decir con ego. Por ejemplo, Sí, si es egoísmo, o por ejemplo, pensar solamente en ti, o si es la idea de que crees que existes como Sí. un ser Eso es. independiente. Vamos a quedarla en esa. Vale. ¿Qué es lo que queda, no? Si cuando quitamos eso vemos la ilusión de esa construcción, Ah, ¿qué es lo que queda? ¿No? ¿Qué queda ahí como identidad o qué queda? vale. Esencia, ¿no? ¿Qué es lo que queda Que cuando... ngacho di dame tona ani kare lagitu pena di ransinda uchi kare gitu ngoda kare kare lagitu. 알레. 나디 저랑 저디 아니 남주그나네 따두 거지리스. 근데세 도지 거지리스. Esta pregunta tuya, dentro del budismo, pertenece a la visión filosófica y es un poco, digamos, de alto nivel. 나디. 저디 아니 당면 있어야 될래야 되나로래. 남베 롭도도 될래야 돼. 지라마도 되버 셈자모 뭐버체는 시여래. 될래야 샤다디 테스 락바니 차르 좀 봐요. Entonces, la teoría de la ausencia de un yo, digamos que ha sido presentada de manera diferente por las diferentes escuelas de pensamiento filosófico budista, que son Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika, que en cada una de ellas han ido, digamos, puliendo los niveles de sutilidad de la visión de la ausencia de entidad o de la ausencia de un yo. 다저자 되나네 다 강가듯이 되는 건도 사야 그래요 말에 저자 남베타와 다두디 우마벨로 그때 담에 거시기 Así que no me va a dar tiempo hoy a explicarlo todo, pero si queréis te voy a dar la explicación desde el punto de vista de la escuela prasángika madhyamika. 진짜 담에 도는 가르라기레스 라비는 담에 도야 되기 얘네 담에 도서나 저 가리나 되기 내중 엄마한테 또 두요레스 때도서나 나가야고 진이 두요레스. Entonces cuando me preguntas, ¿y qué es lo que queda después de haber comprendido que el yo no existe? ¿No? Entonces, lo que queda es que cuando tú comprendes la ausencia de la existencia verdadera de este yo, lo que queda es un buen camino. Has encontrado un buen camino. 대한 니마 종디 건설에 저번에마도 저래 직시행 삼수라 내려야 돼 낭벨로빈이기 저질인지요 땡인지요 동안스 까말라시라다 건설로빈신다지요 그니 지기 저질인지 도 센주과 거르접제 군인이 파타는 걸려라 군인데 마다 어떻게 까말라시라 아니 주과데 거르접제 독살직 수디잖아요 아니 데 공기 바조데 유니디 추바리데 유니디 남산 센디 또 센골 코너스 가말라실레 다 공그릭 버딩고네 하고 싱기도스 그리고 젤링도스 되네서 또 나 제가 가르친 거라서나 요바디 점젠체 섬제디게디 동해 랑아메와 주네 코코네 가르친 얘기요레스 저디 디제 아니 신다디 센골 코야디 머릭 버유자 아니 코발레 타르시야 랑가 니기메 버네 도스네 버스 Otros labores. Hay una historia sobre dos maestros budistas de la antigüedad que eran Huasan, que era un maestro chino, y después estaba Kamalasila, que era un maestro indio, que se encontraron en el Tíbet. Y Kamalasila venía de la India para debatir con Huasan en el Tíbet. Entonces, antes de cruzar lo que fuera al Tíbet, en un río, se encontraron, tuvieron su primera conversación. Y Kamalasila quería comprobar si Huasan era una persona con la que se podía debatir, que aceptase, digamos, la argumentación. Así que cogió un bastón que tenía, dio 3 vueltas así en el aire y lo clavó en el suelo.
Y entonces, como respuesta, del otro lado del río, Huasan cogió su manto de monje y se tapó la cabeza así. Entonces, esto lo que quería decir era que... Entonces, Kamalasila se quedó contento y dijo, vale, acepta la argumentación. Entonces, el significado era que Huasan decía, este bastón son todos los seres sensibles. Entonces, ¿por qué dan vueltas? Las 3 vueltas eran en las 3 esferas de la existencia. Entonces, ¿por qué dan vueltas los seres en las esferas de la existencia? Y entonces era el por qué, ¿no? Dan vueltas y ¿por qué? ¿No? Al ponerlo en el suelo. Entonces, la respuesta de Huasan al taparse la cabeza era debido a la ignorancia. Es debido a su ignorancia que ellos tienen que seguir girando una y otra vez en el samsara. Entonces la idea dentro del budismo es qué ocurre si tú no comprendes la ausencia de yo. Pues que no vas a poder eliminar la ignorancia. ¿Y qué pasa si no eliminas la ignorancia? Pues vas a seguir imbuido en el samsara girando una y otra vez. 다음에 또는 가르치기래 다 저들은 세우차도 왔어. 다음에 또서는 단지 이게 진지로 진배로 말이 버티기 시매와 또네 다음에 와서도 이게 내중 엄마한테 또도 그래. 또서는 단지 매버차. 단지 매버차는 머리 비신다 되는 가도 그래. 아니 corvole tarbe 같은 얘기를 했어. ¿Y qué pasa? Lo contrario, ¿qué es lo que pasa si sí que comprendes la ausencia de yo? Entonces, si comprendes la ausencia de este yo, lo que va a pasar es que vas a comprender que esa ignorancia, que era la noción de existencia de este yo, carece de un objeto de enfoque. Su objeto de enfoque no existe, este yo, ¿no? Entonces, al comprender esto, vas a eliminar esta ignorancia que consiste en la creencia de que ese yo existe de manera verdadera. Y de esta manera vas a eliminar el primer vínculo, que es la ignorancia, que es el que te introduce en el samsara una y otra vez. nangbe tarbas zane longbo doji dang shandal shegi mare nangbe tawa semgdine tokures nangbe she tarbas ni semgdine tokures donghe di semgdine nyonga indi semdi zangwa chasona tarba tokures leda nyumo sebe tarbasati leda nyumo sebe dile tarba yiche kayisene leda nyumo 그 남도 le 대다절레 좁아 끼제 코로 거기요레스 엔 되게 디 동반이 참 다음에 참은데 또나 Él lo explicaba, Nagarjuna lo explica esto en la sabiduría fundamental, en la cual él dice que el karma y las emociones aflictivas son, acabar con el karma y las emociones aflictivas es la liberación. Estas provienen de los pensamientos discursivos y estos de las nociones erróneas, y estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, lo que él quería decir es que nosotros, al comprender la vacuidad, que es al comprender la ausencia de existencia verdadera de la entidad, no solo de las personas, también de los fenómenos, al comprender esto, nosotros eliminamos esta noción errónea, con lo cual eliminamos estos pensamientos discursivos, que son como exageraciones, preconcepciones, y con esto eliminamos el karma y las emociones aflictivas, que son la causa de todo nuestro sufrimiento. Pero claro, nos podemos preguntar, y ya esto sería una buena pregunta, ¿y cómo comprendo yo la ausencia de entidad? ¿No? ¿Cómo te llamas? José María. José María, oh, muy bien. José María, dalam sala tema tamu lewas. Ini chana tanda kayes nang mi jesi china, dalam sala ne kayes ne jesilag shali yes china wirwas. Entonces, si ahora, por ejemplo, imagínate que te llama tu familia, te dice, José María, ¿dónde estás? Tú dirías, pues estoy en Dharamsala. Y te dicen, bueno, pero en Dharamsala, ¿en qué parte de Dharamsala estás? Tú dirías, estoy en el cuarto de Gesela, ¿no? Es la casa, ¿no?
양자 뮤직 티리 언제 미티리 니디 나네 저랑 거의 왜 집이나 그래 한자 전에 거의 있어 그랬어. Pero si todavía te preguntan, si ahora te preguntan, pero bueno, ¿pero de dónde? Del cuarto de Jesús, ¿dónde estás? Sí, entonces ya empieza a ser más difícil. Dices, bueno, pues estoy aquí encima del almohadón este, ¿no? 한자 저는 간대라고 그래. Pero ya tenga la caballo. Pero si te dicen, vale, pero encima del almohadón ese, ¿dónde? Entonces, ¿qué dirías? 저랑 그 베르나데레 마누 La parte de adelante. Denki kanki dün delante. 아, 되잖아. 댕기강 딘들이요나. 근데 베르나데 도 심디니 니드레스. Entonces dice, bueno, pues si estás en la parte de adelante del almohadón, pero por ejemplo tú serías... Entonces, ¿dónde está José Luis? José María. José María, perdona. ¿Dónde está José María? ¿En las manos que están sujetando la pierna? ¿Eso es José María, estas manos? Le colgaría el teléfono. ¿Quién es? 대 월요. 한번 월요. Maringa kapati seguís. 간댔어. Concho tené capa te va a tener mambuyo, ¿no? Capa seguís. 세대상 어디도 저랑게 네 리포트 거 잡도 거야. Entonces sería que como que podrías el argumento lo cerrarías ahí, ¿no? 세상 다드네 저랑게 동의를 안 갈래 내야 다돈 저거를 가봐마 세베진. Pero sin colgar el teléfono podrías seguir investigando más adelante y entonces estarías yendo en el camino hacia la comprensión de la vacuidad. 세상 호세 마리아 따단데 들이요 댕가리 요라. en저랑게 강바달라고도 고다 되게 리베스 지나 말이라고 그러. Entonces, si yo te pregunto, bueno, pero ¿dónde está José María? Está encima del almohadón, entonces es esta pierna, es este brazo, es esta cabeza, es esta oreja. Entonces tú dirías, no es ninguna de esas cosas concretas, ¿no? Dirías, José María. José María. Intentaría decir que soy una función o un conjunto. Un conjunto. Ajá. Sí, intentaría decir que soy el conjunto de todo. El 사모님도 conjunto. 돕네. Toma. 사모님도 돕네. 쟤네 호세 마리아 누구지 쟤네 호세 마리아 매부 차도로. Entonces, si te cortamos un trozo de un dedo, entonces ya no está José María. Porque necesita estar el todo. Te has dicho que tiene que ser el todo de todo. 야매나. María sin el dedo. Bueno, te digo que a suguchi, sí, me ve José María, seguirás. 누구지 드바 또 비네 대샤나. Pequeña José María chiquita, grande María. Entonces, si cortamos un dedo y lo dejamos ahí, habría dos José Marías, un José María pequeño y uno grande. ¿Tú te revés? ¿Sería así? No, dile que seguiría pensando que José María es... Vale, Chabati, José María, Reti, Suguti, José María Mares. 어디 쟤는 대지랑 그 속부이네 양 쟤랑 말아봤어. Entonces, aunque eso es parte de tu cuerpo, no eres tú. 쟤랑 쟤랑 그 속부디 쟤랑 러네. Entonces, si digo que tu cuerpo eres tú, vamos a tener problemas para poder justificar eso, ¿no? 쟤스 스페인에 또 Madrid. No, Badajoz, ni a Sevilla. Sevilla, No. Ya, okay. Cerca. Pero no tienes acento de cerca. No. Muy bonito. Sí. No te Badajoz. Sí. barco barco peñito. Yo he ido en barco, en un barco en Sevilla. Dice que se la. 세상 저런저 농발해야 돼. 암지 개바든데 닝다 로아다든데 샥주다는 저 얘기해요. 왔어. Porque en vuestro país, dice que será, yo sé que hay algunos cirujanos que son expertos y abren a la gente y miran, este es el corazón, aquí están los pulmones, aquí está el hígado, etcétera, ¿no? 제세 근데 요나 호세 마리아기 디나네 로아레 직 데스파체 어제 미션다질 카르나 엔지랑 거의 Por ejemplo, imagínate que a ti te abrieran uno de estos cirujanos y cogieran una parte de tu cuerpo y hicieran un trasplante a otra persona. Entonces, bueno, diríamos, pero ¿dónde está José María, no? En todo esto. ¿Dónde estaría José María, tú dirías? Me rindo. 거기 유상 하고 맞sorso. 제자 다 디드레스. 나도 딱제 제외는 호세 마리아 들레다 지치는 당미 있어야 돼. 당부 신다를 살마담 제 호세 마리아가 호세 마리아는 알아가지. 삼년나 가르고도 유중원에 나와다 주베 호세 마리아 지시기도 왔어. 내 풍부 속다 좋아도 두시단 두시 남실은 마다베 나지도 지지 연조도지. 대바 제가 전에 아니 아니야요 말했어.
Venga por la matape. 마다베 라마오 지글로 셔기도 Ah, 하스 오늘 딱 봤음 마도 디기네 째네 양이 주메 디니시르스 Entonces nosotros tenemos la idea, que aquí nos estamos preguntando dónde está ese José María que se nos aparece, ¿no? Nosotros percibimos un José María y tal como se nos aparece, si lo buscamos, no lo encontramos. Entonces, ¿cómo se nos aparece? Se nos aparece como si existiera un José María que existiera al margen de los 5, digamos, agregados que componen una persona, que serían la forma, la discriminación, la sensación, el agregado composición y la consciencia. Entonces, se nos aparece como si al margen de estos 5 agregados existiera una persona de manera independiente, cuando en realidad, si buscamos esta persona que existe de manera independiente de los agregados, no la vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es que hay una denominación, digamos, una imputación conceptual sobre la base de estos 5 agregados. Al percibir estos, por ejemplo, el cuerpo sería el agregado de forma, que sería el cuerpo físico, nosotros sobre eso designamos, digamos, imputamos de manera una abstracción que sería José María. 자산 호세 마리아 디다고 이게 닥시 풍부당 대니니 초발에 때네 딱좀 지어야 되지 저 때네 중마도 배 라완지 하마레스 다 라완 매버디 호세 마리아기 당미 내룩 되더레스 Entonces, José María sería una mera imputación que nosotros hacemos sobre la base de las bases de imputación, que serían otras cosas como la forma, etc. Entonces, sobre esas bases de imputación nosotros imputamos a José María, con lo cual vemos que José María no existe de manera independiente, sino que surge de manera dependiente, en dependencia a estos agregados. Y este modo de existencia sería el verdadero modo de existencia de José María. en bengo bagoluruki ben Jose Maria jana Jose Maria di samare chumare suzu gyugdibe me mare long mare namshi mare ane teleshime Jose Maria khoyores teleshime gyug khans ana Jose Maria tawi khansa di tene tak basamre sro yangda mai sro ti dyusamle tene tak bare ane temba chuyo mare che 다 대신도 감레리네 째나양 템바도요 말스 디디네로리스 Nagarjuna lo explicaría también en su sabiduría fundamental diciendo José María no es el 기부삼이 주마이 메멜롱메나 bueno, la estrofa. 남시마이 그러면 텔레시메 기부 컴룬 뒤베치를 양다마이 Entonces, la estrofa sería, la persona no es el fuego, el agua, la tierra, ni el aire, ni tampoco la consciencia. Y si no es ninguna de estas, entonces, ¿dónde está la persona al margen de estos? Puesto que la persona es una agrupación de todos los elementos, entonces no existe de manera real. Entonces esto sería el modo de existencia de la persona, que lo podríamos ahora aplicar a José María. Sería José María no es la tierra, ninguno de los elementos, ¿no? Tierra, aire, agua, fuego, ni tampoco es la consciencia. Entonces, ¿dónde está José María al margen de todo esto? ¿Existe un José María de manera independiente? Entonces, como no, el hecho de que no existe ese José María, aparte de todo este conjunto, digamos que sería el conjunto. Entonces, eso hace que José María no existe de manera verdadera. Entonces, lo que nos queda cuando comprendemos la ausencia de existencia verdadera de José María es la comprensión del modo de existencia último de José María, que es que existe como una mera imputación, como una mera designación, y es como si fuera una ilusión, como si fuera
espejismo, ¿no? Sí. Y esta comprensión que es lo que nos queda, es algo que nos lleva por un camino muy bello. temba trubo mais takda temba trubo takda ka tanya do mewa mares ani rangshi gi trubo duza ya menyang tanya do ani legyun de ta tendri gi namsha tsang sha tuni de ume tawat stos mares. Entonces nos encontramos aquí con la visión del camino medio, que diría, por un lado, por el lado del objeto de negación, lo que negaría sería la existencia verdadera. Pero, por otro lado, por el lado de la afirmación del objeto, de lo que se afirma, negar esta existencia verdadera, lo que nos quedaría es la existencia convencional. Entonces, José María existe de esta manera convencional y, puesto que es así, pues por ejemplo, la causalidad kármica, o sea, la teoría de las causas y los efectos con respecto de nuestras acciones, se da en José María. José María va a tener que experimentar los resultados de sus acciones. Y esto se da a este nivel de existencia convencional. 어디가 도서나니 tengote tene komeonde 자네 문에기 단지세가 머리부디 매버서 그래 타르바스 도sen 타바톱셀랑가 도세 그래. De esa manera, el camino medio elimina los dos extremos, que sería el extremo de la existencia y el extremo de la no existencia. Y entonces, si nosotros estudiamos sobre esto, reflexionamos sobre ello y meditamos sobre ello, haciendo estas tres etapas de estudio, reflexión y meditación, finalmente vamos a eliminar la ignorancia y nos vamos a quitar el manto de la cabeza. Ok. Así. Andamos Así que, bueno, si tenéis preguntas, podéis hacer una pregunta cada uno. Si no tenéis preguntas, entonces tú puedes hacer una segunda pregunta. Tengo una. Sí. No sé exactamente cómo plantearla, pero la meditación es un camino para poder purificar o abrirse a las emociones conflictivas, y tiene que ser un camino específico de una sola forma, o sea, hay que seguir siempre la misma línea dentro de esta purificación, o hay muchos métodos según el linaje en el que ustedes están, porque la cosa es que yo tomo una cosa de aquí, otra de aquí, y de alguna forma siento que quiero meterme a un solo camino, y me gustaría saber cómo veis esto. Lamdi de Nyumu se lamdi esa ina keran choki nampi tone di lamchipa mato semale mebares yamenati tapsin daki tone lamdi gare Nyumu se tablan loga yonas kanjino ngaina mancha te tenechiñe de techiñen ani da manuñene ani ñamlen krami da baido manu mutu chomne ani tendechi yo ine ngesem la tepeche lamchi pola tona ya me dos ale ya ores tanna kenan taramsala temo mongole yare ani jando ine esa taramsala temo mongole tsane en taramsala de bien loga chil toele langa tamara mongotungas. Tú has venido ya varias veces a Dharamsala, entonces ya tienes la experiencia. Esto me lo cansi, ¿no? Sí. Ale. De que te tiñe para eso. Ale, ya. Entonces tienes la experiencia de que para ir a Magleod Ganchi puedes ir por muchos caminos. Ane, chesa, tendré ocheni, tarbasa di langatiang, langat. Y también ocurre lo mismo con la liberación. Para lograr la liberación de las emociones aflictivas hay muchos caminos diferentes. La persona te pirsa 남당 잡만데 뭔고 요리스 남간에는 남가 찍버리스 남가 고란 삼마 찍버리스
Entonces, si por ejemplo vas en avión, que se le dice, hay muchos aeropuertos diferentes, pero una vez que despegas, estás en el aire, ¿no? Como que es para todos igual, ¿no? El aire. 저 정권 가서가네 밤이 먹고 요이네 자주날에서는 로직보다 차대로 왔어. Y lo mismo pasa también que con el agua. Viene agua de muchos ríos, de muchos afluentes, arroyos, y ahora, una vez que llega al océano, pues es como que ya es el agua del océano todo. 이내양 다 나가지 거리래서 로이네. 오늘 전에 람디기 타르바다 탐제집에 람디를 찾아 별로 추가시 있는마 용 야줄 말레비 감도니들 해야요. 아니 추가시 자주날도 니 자주 맞아 됐으면 되니들 해요. Entonces, pero hay que tener cuidado porque, claro, hay algunos arroyos que no terminan de llegar al océano, se secan antes, ¿no? Se agotan antes. Y lo mismo pasa también con los aviones, que a lo mejor no llegan a despegar bien, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escogemos. 같이서 제체슈디 가레스 러이나 타르바스야디 컨디질로 타르바스기 엔들려야 되죠. 셀랑가디 타르바 토모주니 뇨도 소니 가레레. 데메버서야 그 탑시 가레두게 ane telea está yo vaina tapdan sherap ni con tanchi yores. Tenemos que tener en cuenta cuando decimos la liberación de qué es la liberación y después también cuáles son los obstáculos para alcanzar esta iluminación, que es lo que hace que no tengamos la iluminación, lo que nos está alejando ahora de esta liberación, y cómo podemos eliminar estos obstáculos. Y esto lo podemos hacer desde dos puntos de vista, que uno sería el método, el lado del método, y otro sería el lado de la sabiduría. Todas las religiones en este mundo muestran un método para lograr la felicidad y para lograr la liberación. Nosotros decimos que la liberación es una erradicación final, o sea, última del sufrimiento, que no vaya a poder volver a surgir nunca más. Definitiva. Y esto lo explican de maneras diferentes distintas religiones. También dentro del budismo, las explicaciones de Svatántrika, Sautántrika, Chittamatra y Madhyamika son diferentes. Entonces nosotros los budistas aprendemos las explicaciones de las cuatro escuelas, Svatántrika, Sautántrika, Chittamatra y Madhyamika, pero finalmente nosotros seguimos como escuela final la escuela Madhyamika. Pero me parece muy buena idea todo este esfuerzo que estás haciendo por encontrar el mejor camino que puedes seguir para lograr la liberación. Cuanto más estudies, más caminos vas a encontrar. Y las personas que estudian mucho, al final, acaban encontrando el mejor camino. 나네데 마스터 때만 방제도 어코나지 지기 아예데베 로도구지로 빼야고 저래 공기 송으로 손에 론데 되녀와 냠버너지 차르시 로조지 미디 그래 거르잖아 로스우르네요 정부당 샤이니지 만주들이 콘주들이 말에 스트레스니면 봐 로스우르네요 로조 샤라비요 로조 지야게 빠이요 가지고 그래 샤라비요지 얘네 들려야 돼 되녀리 전에 대장이 잠샤니 많이 봐. 무두 장이지 그래. 근데 조선은 콜레라가 상부친이 도래서 요래스. Estos son los 17 panditas, los 17 maestros de la Universidad de Nalanda, esta universidad india, que son muy importantes en el budismo. Entonces, entre ellos nos encontramos a Aryadeva, que es uno de los discípulos más importantes de Nagarjuna. Y entonces él en una estrofa decía... describía cómo tiene que ser el estudiante del budismo. Entonces él decía, tiene que ser objetivo, tiene que ser
Sune lo suburneva. Tiene que ser objetivo, tiene que ser inteligente y tiene que ser concienzudo, digamos. Entonces, Gisela nos lo explica esto, diciendo que tiene que ser objetivo, significa que no traiga ya prejuicios o ideas preconcebidas a las que se aferre, sino que pueda realmente contrastar distintas ideas con una mente objetiva e imparcial. Entonces, esta sería la primera característica. La segunda es que tenga inteligencia para poder comprender todos estos puntos de manera profunda. Y después el tercero, que sería que sea concienzudo, significa que tenga mucho interés y que no vaya a abandonar las cosas a la mitad, sino que tenga esfuerzo para seguir incluso en momentos difíciles. Los suburneva de tangurane o ngajudi yashui sabe samlor jiyoine. Ani shandale de Entonces, si nosotros si no tenemos objetividad, si no somos imparciales, entonces nos aferramos a las ideas que ya traemos y no vamos a poder generar admiración por otras ideas. Entonces también es importante la inteligencia, porque sin ella no vamos a ser capaces de distinguir entre un argumento correcto y un argumento falaz. Y después es muy importante también el tener interés, porque si no, al principio a lo mejor podemos poner mucho esfuerzo, pero si no vemos un fruto a corto plazo, entonces es posible que lo abandonemos, abandonemos el esfuerzo. ¿Es okay? Ya. ¿Así bien? Ya, sí. ¿Te importa apagar la estufa esa, el radiador? Hay una ruedita, le puedes poner a que se acabe. 네, 그것이 실례돼. 오케이. 돼. 가운데 돼. 돼. 열이. 어디리. 근데 네 나눠도 되잖아. 오케이. 난다 주주준이 신사인스. 아무. 그래. 아니, 건조 같은 얘기나 하면 선택 지시한다. 그걸 lep죠 있지. 건조 갈아서 야야, 네. 오케이. 야야. 되네. Vale. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo, Sí. Desde la curiosidad de un niño y la ignorancia que tengo, con lo que habéis dicho de todo el trabajo emocional, ¿es necesario trabajar toda la emoción para que haya cada vez más apertura a ese camino espiritual? Y al no tener cerca maestros, la fortuna, ¿el corazón sería buen faro de ese camino? 아니 ngacho susu nyine kang levati ngacho ti tandulen paina ti yaudwes ale 어디 야보레스 소소니네 간 매바디 아니 텔레야데 이지체나 자외 당고 야보레스 봐. Sí, eso como comienzo está bien, ver cuáles serían las aspiraciones más profundas de tu corazón y seguir, digamos, esas aspiraciones. Como un primer paso estaría bien, pero después es muy importante el estudio. Tenía, lleve신이 냐마로 이네 소수티데 lleve신이면은 데스칼레가 오르죠. 이네 디사로 이네 치데 lleve신이 매베이는 데사 추고나네 lleve신이 제. Antes, si no tenías un guía espiritual a mano, pues era difícil. Pero hoy en día, con las tecnologías, puedes acceder a un maestro espiritual o hacer tus preguntas o lo que sea a través de internet y es muy fácil.
보도 페스 믹스 쇼지 다 저랑 트론스는 나를 제외신님도 와스 나 제라면도 나 가르치 오래 공 대신 저런도 트론도 지거 자 믹스 가르친다 다 저랑 트론도 있는 나를 제외신님도 자 심도 좀 말했어 나 트론스는 제외신이 저랑 빠지게 되잖아 제외신이를 숨발했어. Hay una historia sobre unos maestros tibetanos que era el maestro Potowa y su maestro, que era Don Trompa. Entonces, cuando Don Trompa estaba a las puertas de la muerte, pues Potowa, el que se Potowa, se acostó junto a él y lloraba, ¿no? Y entonces Don Trompa le preguntó, ¿por qué lloras? Y él dijo, pues lloro porque si usted se va, yo me voy a quedar sin mi guía espiritual, ¿no? Entonces le dijo, no te preocupes, porque cuando yo me vaya, tu guía espiritual serán los libros. Entonces, como guía espiritual es importante estudiar libros inequívocos. Es muy fácil encontrar libros, sobre todo en España, que dice que es la que yo lo he visto, que hay unas bibliotecas estupendas y ahí encuentras todo tipo de libros. Pero claro, podemos ir a una biblioteca que tiene tantísimos libros y nos podemos preguntar, vale, pero ¿cuál elijo? Es un poco como cuando vais al Corte Inglés y hay muchas cosas y no sabes qué comprar. Entonces, pero no te lo compras todo, ¿no? Sino que miras a ver qué es lo que necesito primero, ¿no? Para comprar. Entonces hay que elegir bien, mirar primero un poco el libro, a ver si realmente parece que va a explicar lo que necesitamos y si vemos que sí, entonces llevarlo a casa, leerlo todo y ver si realmente nuestra mente se transforma para bien con esto. Pero si te interesa específicamente el budismo, entonces que se la dice que puedes encontrar también en nuestro grupo, puedes encontrar muchos textos que vamos traduciendo del tibetano y que son textos budistas que son muy importantes dentro del budismo. Ahora, por ejemplo, estamos traduciendo el modo de vida de los bodhisattvas, Santideva. Y también está la sabiduría fundamental de Nagarjuna. Y también hay, en internet puedes encontrar muchas enseñanzas de su santidad el Dalai Lama traducidas. Así que me parece que ahora no podemos decir que falten maestros espirituales. Así que hay muchos bonitos caminos que nos llevan a transformar nuestra mente. Había un gran maestro indio que vino al Tíbet a darnos enseñanzas y él decía, Atisa, ¿no? El maestro Atisa, entonces, no he dicho el nombre. No, he dicho. Sí, pensé que lo había dicho. Este maestro Atisa, cuando vino al Tíbet, dijo que esta vida es muy corta y es muy importante que la aprovechemos bien, pero hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y él dijo, tenéis que mirar cómo hacen los patos, porque los patos, cuando tú echas un poco de leche en el agua,
ellos van y filtran con los picos y solamente se quedan con la leche y dejan el agua. Entonces, del mismo modo, nosotros tenemos que tomar la esencia de esta vida. Esto muy competente es. Sí. Muy importante. Sí. ¿Sería como la atención consciente? Ale, re chambani shas nanda denejile sikresro. Chamba sitezane susu samno che nyawar shabasane namdo go yo ma imba che en mi baji kana tseji do chatwe chlele chen shan semgi madewa ta namdo rakpadigi di majiwo me wasu. Mi baji kana lele che shana nyamnyorj mixejile ya tele chambani shas sikros. Entonces, la atención consciente, nosotros con este término nos referimos a una mente que está concentrada solamente en su objeto y elimina todo el resto de consciencias que serían distracciones o pensamientos alejados de lo que sería el objeto en el que nosotros tenemos esta concentración unificada. Y si nosotros logramos hacer este tipo de práctica de concentración, entonces vamos a generar una experiencia también muy importante. Ne telea de chambani shati no jolo le ne chambani shashi ta chacho chimbo yore jela chimbo yore nangbe tinale chambani shakonda penin chibo yores. Hay distintos tipos de este tipo de concentración, que es lo que llaman el mindfulness, ¿no? También dice que es la que ahora en el extranjero se... Ahora en el extranjero, pues como que se lleva mucho esta atención plena, ¿no? Le llaman también. Y hay muchos distintos modos de práctica. Dice que dentro del budismo nosotros tenemos un método específico de práctica de la atención plena que es muy bonito. Y además tengo un dibujo sobre cómo meditar en la atención plena. Hay 4 meditaciones específicas de atención plena, que sería el Aló. Entonces serían 4 tipos de atención plena, que sería la atención plena en el cuerpo, la atención plena en la mente, la atención plena en los fenómenos, y en las sensaciones. Son cuerpo, mente, fenómenos y sensaciones. Es seguro que va a ser beneficioso para nosotros hacer este tipo de meditación de atención plena. Entonces os voy a explicar un dibujo que he hecho yo. Aquí nos explican este dibujo, podemos ver cómo nos quedamos en el samsara o cómo salimos del samsara. Entonces este sería cómo nosotros estamos atados por el samsara o cómo nos liberamos del samsara y cómo a través de la atención plena nosotros podemos encontrar un buen camino. Si queréis pasarlo. El sufrimiento secundario siempre tiene que ir acompañado del primero. ¿Se puede evitar el sufrimiento secundario? ¿A qué te refieres con sufrimiento secundario? Lo que dice el mindfulness está lo que es el sufrimiento primario, que es lo que te ocurre, ¿no? Luego, cómo gestionarlo. Según tengo entendido, hay un sufrimiento secundario. No sé si siempre se puede evitar.
¿O también va Que aquí- consigo? Creo que aquí la presentación del sufrimiento es diferente, yo creo. O sea, hay 3 tipos de sufrimiento y luego sería el origen del sufrimiento y otra cosa. ¿Que siga primario? A lo mejor sería eso, ¿no? Sería el primario sería, como dices tú, lo que experimentamos, y el secundario, de dónde surge, ¿no? El origen. A lo mejor sería eso, que serían las emociones aflictivas y el karma, ¿no? Sí. Esos dibujos son... ¿Y cuál era tu pregunta entonces del sufrimiento secundario? Claro, si va todo consigo, es todo va consigo, o de alguna manera si nos hace sufrir según la emoción que nos hace sentir. Bueno, le voy a preguntar casi por el sufrimiento en general, que nos explique su manera, ¿no? Que la ticoncho ti dungel ki kola ti samlo ti loga chi ores con ese tengo te bañesa ki obchen dinalla dungel ni ores de dungel di gare sita chi impe dungel na ti ten tan tempa da chi de wa yo pati dungel tambo tan ni ba ni ores chi ani de nyamdu to gore kan tabatu kapsa tarpa nyamdu to gore ngala baim ngacho de la namcheno las dungel ki namsa di logares dungel sum yobane di kala yan di dungel ki yu 제 kunchum 제 그래서 담로다네 야고도스 동해디 나자를 차샤 아니 잡아니샤디 men주 체벌 삼다네 야고도스. Lo podemos pensar de esta manera. Podemos pensar en el sufrimiento como si fuera una enfermedad y en la atención plena como si fuera una medicina. 다 잡아니샤 고면 남바 망고 요베디 men주 치단 담마도 망고 요베디 삼다네 야고스. Y podemos pensar que las distintas maneras de meditar en la atención plena también serían como diferentes tratamientos para el sufrimiento. 자자 동해 원수야디 계정 버렸던 거. Pero, en primer lugar, lo más importante es reconocer el sufrimiento. 근데 간에 동해디 간에 용도도 다나 루그 동해 있는데 sem그 동해 있는데 조조디 삼려 되는 용거로 와. 삼려 여버지는 뭐도 싸다 돌로 동해 있는 거 왔어. Y tenemos que ver también de dónde surge el sufrimiento, porque tanto si es sufrimiento físico como si es sufrimiento mental, ambos surgen de la mente, porque, por ejemplo, la tierra y las piedras no tienen sufrimiento. 자자 근데 동해디 따단 지나되나 미라. aquí 안 되나래 미지 검잡대 동았어. Entonces ves que hay un señor ahí meditando. 근데 지나자 번지자 공연한테 지나래스. Entonces vamos a poner que eres tú, porque tú eres la que estás meditando ahora en la atención plena. 동해 가는 용도 다나 섬가는 거로 왔어. Entonces piensas, ¿de dónde viene el sufrimiento? Dices, de la mente. 랑지디 섬레스. Y ese elefante es la mente. 근데 나고디게디 동해레스. Lo negro es el sufrimiento. 어디 가는 용도 다나 두저데 자파 주숨도 와데 녀모도 숨들레스. 되는 용거레스. Si ves de dónde viene, ves que hay esta como cuerda negra que se está atando, entonces viene de ahí que ves hay un dibujito en la rueda en la cual hay una serpiente, hay un cerdo y hay un pájaro. Entonces es de ahí de donde viene el sufrimiento. 근데 답은 나고지기 담도 왔어. Y está atado con una cuerda negra. 근데 간데 랑가 까부지야 랑제 까부디야 두도 왔어. Y también en la cuerda blanca, que sería como un camino blanco que va para arriba. 어디 저마지상원에도 검토는 야 대벨람을 두고지. Entonces, si haces una buena meditación de esta atención plena, entonces vas hacia el camino de la felicidad. Y champar tú di sum di karim para la minoro, macho. 저자시다 티무숨들레스. Asuime. 알라비. Entonces, la serpiente, el cerdo y el pájaro simbolizan los 3 venenos, que son estas 3 emociones nocivas raíz, que serían la ignorancia, el aferramiento y el odio. 랑제 까부디 가네 책도 다나 디츠저데 콜로코 거시동스. 콜로들레 끼데 고고치 데네 찝치 데네 타데 고고치 디 추딩글라바 띵이지글라바 셔럽질라바 셴라바 숨사 데네 에네 쳔마니샤 약부디 용거레스. Y después vemos también que el camino blanco pasa a través de una rueda, y es una rueda que tiene un centro, también tiene unos radios y tiene un aro externo. Y esto representa los 3 entrenamientos en ética, concentración y sabiduría. Entonces, a través de estos entrenamientos nosotros vamos a ir por el camino de la felicidad. 네 멕시코 아자 고랑기 저디한 텔도스 단지 타로토세 랑가 흔데요레스는 니니요레소 즉 데네 갑두 레스 동스 나글람 책디딘데 제네 갈레야 트레지 랑가 채워지 동안디 너희람. Entonces Ariel, dice, la chica mexicana nos preguntó antes Mira, si aquí, había distintos métodos para llegar a la liberación. Pues ahí ves que hay 2 caminos que van para arriba y para abajo. Uno es que girando, ¿no? Y otro que va directamente.
Y entonces el que va girando se refiere al sutra. Y mientras el que va directamente se refiere al tantra. Ya, ya. Oh, ya. Ok. Sí, sí. Muy importante, sí. 아니, 신다 저 그래. Entonces, lam corpo la doña de Mendoza. 네. 남 저보다 년가야 저도. Sí, pero el camino rápido también tiene más peligros. 야도 야면에 야고 맞잖아. Que si lo haces bien vas muy rápido, pero si lo haces mal vas muy rápido para abajo. Pero para el camino largo necesitas haber estudiado primero, ¿no? El camino, no, perdón, para el camino corto necesitas haber estudiado primero el camino largo un poquito, ¿no? Tener una base. Di karena di lam yoga di doya lati tampo di lam corpo di lati dis lopchon chene ani mangsi da chéveres. 네. 대하고 그랬어. Sí. 네, 다나래. Sí, sí, exactamente. 베나 녀라가 저 럽다 럽두도 지미네. 녀래 ABCD 저저 럽종장. 근데 리고 야고요나. 아 저리 럽종 신다 메세 마찬가지 믹스기 프로페서로 지기 럽종장 코로나를 되네 장야지 알아봤어. Sería un poco como que al principio en el colegio tenemos que aprender todos a leer y a escribir y algunas y todas estas asignaturas y luego a lo mejor los que son muy inteligentes a lo mejor pasan directamente a la universidad y se hacen catedráticos, ¿no? 네. 발아무라도 저 전주간에 남산 이게 콜레지나 계획은 왔어. Pero los padres y las madres no cogen a los niños pequeños y los mandan directamente a la universidad. 제자한테 가르쳐 그랬어요. 녀래야 돼. 장야 고름지기 요 땡겨 그랬어. Y eso lo que nos muestra es que hay unas etapas de aprendizaje gradual. 다들 너희 저기 삼로단당 멍시하고 자서는 얘는 완슈 얘는 나그냥네 체 인도고 상지야지 된다는 나가요 그랬어. Así que lo que nos muestra también es que primero debemos tener una buena base de conocimiento sobre el sutra, que sería el camino largo, y después, una vez que ya tenemos esa base, podemos ir a una iniciación, tomar una iniciación y practicar el tantra y finalmente alcanzar el estado de budeidad por camino corto. 제자 자가기 제법은 뭐야 랑가 티네 페네 자가 주지 제주스야 저다 배우기 밀레레 버스야로 라마몽고 너가 람 델레데네 세치리아 상제베다 다르바토바다 되게 Hay muchas historias también de personas que han alcanzado en una sola vida la iluminación utilizando el tantra, como serían, por ejemplo, los 80 Mahasiddhas y también, por ejemplo, Milarepa. Es un ejemplo muy famoso. 근데 뭐요 그랬어. Hay muchos. 아니 근데 자 녀래야데 소수 럽종데 로에 참다 가와렘버도 다야 되지 모두. Pero para empezar es muy importante que veamos cómo es nuestra propia mente, qué disposición mental tenemos y cuáles son las prácticas que nos van mejor a nosotros. 오야. ¿Alguna otra pregunta? Yo más que pregunta que querría que, bueno, que creo que nos serviría a todos, que nos diese pautas y consejos sobre cómo llevar la aceptación tanto en cosas malas para, bueno, no frustrarnos, y creo que es un buen método para conseguir estar un poco más en paz. Ngati tiwa dire ngacho chamchala de kangel yebe kabla ani kangel sewe tap di kane nang jigi toni kangel sewe tap da bachi suna ani ngacho la di semba di sewe di doyaki 변도용 그랬어. 야야 데리스라다 강에 세베 답람 데려야 돼. 뭐 먹고 싶던 것도 없어. 라랑이 강에 여대베 강에 야면 잡아 먹어요. 텔레바베 답람이 한참만 먹고요. 그랬어. Hay muchas maneras para hacer frente a momentos difíciles, puesto que hay también muchos tipos de momentos difíciles, también hay muchos métodos para enfrentarnos a ellos. 다 강에 망보 여대베 주드네. 루지 강에다 섬지 강에 니난 되대요. Todos los tipos de problemas, si los dividimos en dos, podrían ser los problemas a nivel físico y los problemas a nivel mental. 다 저도 섬지 강에 들어봤어. Lo principal son los problemas a nivel mental. 섬지 강에 대한
ene sosu sewe kange chi da mi shindale tene chuwe kange chi ene range memba mi shindae mayimba jungole tene chuwe kange chi te ni sumnan de butu. También podemos dividir los problemas en los problemas que surgen de nosotros mismos, en los problemas que surgen por la relación con los demás y también los problemas que surgen por el contacto con el entorno. 저다 어디게 디간에 세월치에 탑람들해야 돼. 제치쇼디 산준데디 되는 동화법에 대바워서 강해리다스. ene gange di karchen chungore la dini gunju babe te bo ene gunju de masumbares. El Buda, cuando habló sobre las 4 nobles verdades, dijo, esta es la noble verdad del sufrimiento. Esto se refería a que vamos a tener momentos difíciles. Y después dijimos, ¿pero por qué tenemos estos momentos difíciles? Entonces habló sobre la segunda noble verdad, que dijo, esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Samda gange di tangu nyamdo yo mare. Lurdu jen shinda cheni chungore. Samda gange meba sangwa soya yore. Tolo jik chabo kona truya yo na shi samgi gange di samgi soya yore. Chada seba tela kokwe denpa sikires. Entonces este sufrimiento, estos problemas, el Buda dijo, no son connaturales a la mente, sino que, digamos que radican en la mente todos ellos. La causa principal es la mente. Y ellos no son connaturales a la mente, sino que son lo que se llama adventicios. O sea, digamos que no están en la naturaleza de la mente, sino que se pueden quitar y la mente se va a quedar limpia de ellos. Y esto lo que significa es que podemos limpiar la mente como si hiciéramos un proceso de limpiar, por ejemplo, un trozo de tela. Y al final nos va a quedar la tela, porque la suciedad, digamos, no es connatural a la tela, sino que es ajena a la tela y de esta manera podemos eliminarla, ¿no? Así que, en general, podemos decir que cuando nos enfrentamos a un momento difícil, lo más importante es cuál es nuestra actitud mental. Porque podemos ver muchas veces que a lo mejor hay una persona que está sufriendo a nivel físico mucho y aún así es feliz. Y esto lo que nos muestra es que esta persona sabe cómo controlar su mente para no tener pensamientos negativos. 근데 인도잖아요. 제치슈지 되는 저 데리샤스. 강에디 요래 산주님에 대해서 되는 거 법에 된 거. 강에 차원에 세버들은 꼭봐야 된 바스 그래. 스티요에 에스토에 요레스. Entonces existe 가르치는 또 그래서나. 아니 소소 삼로다 검잡 냠네 치나. 아니 섬기 장마 소에 그런 거지 요래. 때려 람텐시 그래. 때려 되네. 강에 세버 탐나요 요레스. Entonces existe, como hemos dicho antes, al final la mente puede ser purificada de todas estas obstrucciones, estos pensamientos negativos que nos hacen sufrir y lograr lo que se llama la cesación del sufrimiento. Entonces nuestra mente en este momento sería ya de manera definitiva siempre feliz. ¿Y esto cómo lo conseguimos? A través de del estudio, de la reflexión, de la meditación, a través de todos estos diferentes caminos, finalmente llegamos a ese lugar. Les voy a enseñar una película sobre cómo eliminar el sufrimiento y los problemas. Entonces sería el camino de nuestra mente, ¿no? ¿Por dónde va nuestra mente? Para nosotros eliminar nuestros problemas tenemos que limpiar nuestra mente.
Y entonces para poder hacer esto tenemos que mirar cuáles son los problemas que en nuestra mente, cuáles son los pensamientos que nos están haciendo daño y cómo podemos eliminarlos, y para eso tenemos que meditar un poco. Al principio, cuando nos ponemos a meditar, vamos a tener todo tipo de pensamientos discursivos. Pero si nos quedamos y seguimos meditando durante cierto tiempo, vamos a empezar a poder vigilar y ver por dónde va nuestra mente. Entonces, estos somos nosotros, el monje, y esta es nuestra mente, el elefante. Y el elefante está llevado por todos estos pensamientos discursivos y sería distracciones, que sería el mono. Y estos son los problemas que tenemos. Porque a mí me lleva mi mente por donde quiere. Y a mi mente la llevan todos estos pensamientos discursivos. El esfuerzo está representado por el fuego. Entonces, él está esforzándose por lograr, a través de la meditación, comprender su mente mejor y mejor. Ahora vemos que, después de cierto tiempo, el elefante, que es la mente, tiene un poquito la cabeza ya blanca. Entonces, vemos que el monje, que somos nosotros, tiene dos instrumentos que le ayudan en la meditación. Uno de ellos sería como un garfio, como un gancho, y este sería la introspección, que es lo que hace es que está vigilando ver por dónde va la mente. Y luego, una vez que la tenemos ya más o menos controlada, sabemos por dónde va, entonces tenemos la cuerda para atarla, que sería la memoria, se llama, que recuerda que estás meditando en una cosa concreta, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo el elefante en la mente se va volviendo cada vez más blanca. Esta blancura es felicidad. Lo negro es sufrimiento. Cuanto más practiquemos los métodos para controlar nuestra mente, mayor será nuestra felicidad y menor será nuestro sufrimiento. Entonces, al principio veíamos que yo estaba llevado por la mente, y la mente por los pensamientos discursivos, y ahora hemos visto como que el monje se va adelante, o sea, que es la mente la que me sigue a mí. Y los pensamientos discursivos también. Entonces, ahora hay poquito sufrimiento, poquitos problemas. Y también las distracciones, los pensamientos discursivos se van. Y ahora ya me queda con la mente tranquila. Hay algunas personas en este mundo que, aunque haya muchísimos problemas alrededor, ellos están tranquilos y felices. Y hay lo contrario también, personas que por una pequeña cosa se disgustan muchísimo. Esto es una diferencia del modo de pensar, nuestra actitud mental. Y luego, una vez que ya tenemos esta capacidad de mente, de calma mental, esta mente calma, entonces ahora podemos utilizar nuestra mente para meditar en los asuntos más profundos. Y entonces podemos utilizar la calma mental, que es esta concentración, para meditar en los asuntos más profundos, que sería la visión superior, o serían también samatha y vipassana. Entonces, a lo que antes nos hacía sufrir tantos, que era nuestra mente, ahora se ha convertido en una fuente de gran felicidad. Y es así.
Así que hay un camino para eliminar todo nuestro sufrimiento. Y esas son las etapas para eliminar nuestros problemas. Entonces, si preguntáis cuáles son los métodos, entonces todas las respuestas que he dado a vuestras preguntas iban un poco sobre cómo eliminar, cuáles son los métodos para eliminar nuestro sufrimiento. Ahora lo veréis también, si miráis en el grupo, en este libro de Shantideva, del modo de vida de los bodhisattvas, hay una estrofa en la cual nos explica un poco cómo enfrentarnos a los problemas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si imaginaos que hemos perdido algo, entonces tenemos que mirar si lo vamos a poder encontrar, ¿no? Si lo podemos poder encontrar, entonces hay que ponerse a buscarlo para encontrarlo. Pero en el caso de que no lo vamos a poder encontrar, pues entonces mejor no preocuparse ya más por ese objeto. Entonces, Shantideva lo dice así: si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? La teoría la sabemos. La práctica. Hay una gran diferencia entre decirlo y ponerlo en práctica. Pero tú, por ejemplo, has ido a la universidad, entonces ahora tienes una educación y unos conocimientos que cuando eras una niña pequeña no tenías. Así que hay un proceso. Y has ido aprendiendo poquito a poco y ahora ya no te parece difícil. También Shantideva decía, no hay nada que no se vuelva más fácil con la práctica. Es un buen consejo. Me parece que dentro de las distintas asignaturas del budismo es muy importante que estudiéis teoría de mentes. Porque eso va a hacer que nuestro camino se amplíe mucho. Bueno, todavía una pregunta, dice que se la. Venga, tú que tenías muchas, si no tienes nadie. Dile que ya ha contestado casi todo, pero una metáfora de la vacuidad, así que él utilice. 돈이 하고 여기 다보처럼 Ale, 동익이 로니하고 그냥 된 거. Pero dicen, no sé si metáfora, pero tengo una película. 동익이 로니지 소이셔요. He hecho una película sobre la vacuidad. Sí, interesante. Es como un sombrero de mago, ¿no? Es un mago, sí. Penasra. 먼저 동반이 있어야 돼. 근데 근데 지간에 동반이 요요레스. 저 탐색이 된다. 동반이 있어야 돼. 요요레스. Entonces la vacuidad la encontramos aquí, por ejemplo, sobre la base de cada objeto, cada fenómeno tiene su vacuidad. Para nosotros comprender la vacuidad es muy importante el análisis, que nosotros analicemos bien los fenómenos de cada objeto.
dom jawar de singdo kol de yorwa ine rene chasha rene sana singdo kol de ni amen wans. Por ejemplo, si nosotros analizamos el modo de existencia de un carro, pues podemos mirar dónde está el carro, si está en la rueda, en esta rueda, en la otra rueda, si está en todas las partes del carro, y vemos que en ninguna de las partes del carro encontramos el carro, ¿no? ¿Qué está? Entonces lo podéis ver aquí. Mira. Entonces, ¿qué hay aquí? Un coche. Entonces aquí nos enseñan el coche. Entonces están sacando todas las bases de imputación sobre las cuales nosotros imputamos el coche. Y, ¿ves? Entonces aquí este no es el coche, van sacando todas las bases de imputación del coche. Nos queda el chasis, a lo mejor dirían, chasis del coche. Se lleva al motor ahora. ¿Ahora dónde está el coche? Tú sabrás algo sobre física cuántica. Sí. Pues es un poco así, dice. ¿Ves? Ahora no hay coche. ¿Dónde está el coche que estaba antes? Sí. Y la esencia sobre la base de funcionalidad. 네, 건조 던치 누베 토네. 아니 뭐 타나? Ahora no hay coche, ¿ves? Un jean, ¿no? El mecánico. No sé. Entonces ahora se ha quedado vacío de coche el asunto. Y ahora desde la vacuidad surge un coche. O sea, es como destruirse para llegar al vacío y de ahí la fertilidad, ¿no? Bueno, sería un análisis de ver dónde está el coche, simplemente. Sí, por ejemplo, si están las partes, si no están las partes, ¿dónde está el coche entonces? ¿Cuál es la existencia verdadera del coche? Sería, es un poco así. Entonces, una vez que juntamos todas las partes, tenemos el coche. José María Palada amla de chance and coata chata ticket and Amacobana Galegale and Minda José María in das la micha rastanda. Entonces José María, si hablamos de la historia de José María, podemos decir que los padres, el padre y la madre de José María se casaron y después tuvieron un momento de concepción en el cual se juntó el óvulo de la madre de José María con el espermatozoide del padre y en ese momento se creó una base física que después salió del útero de la madre y se le puso un nombre. Y eso es lo que nosotros consideramos José María, ¿no? Oh, that Chena, Teneba, Papa, Sena, and José María, quiet to the love how good was standard in a pardon. Jepsi gives a papa, Amacoban, but the door. And Pame Kuta, but the door in an, can I dig a cold ones? Y también a nivel temporal, si nosotros buscamos a José María más atrás, entonces llegamos al feto, después del momento de concepción en que se juntan el espermatozoide y el óvulo, y si quedamos más atrás es difícil encontrar, ¿no? de dónde viene José María. Y eso también nos va a beneficiar para comprender la vacuidad de José María. También, al principio lo podemos pensar en un sentido temporal burdo. Mira, y ahora está otra vez el coche. José María Chasa. A José María no le va a pasar eso, ¿verdad? Si lo destrozamos y lo volvemos a juntar. Y entonces ahora ya va, el coche ya lo conducen y funciona. Oh, José María, está aquí. José María. También es bueno para comprender la teoría de la vacuidad pensar en la física cuántica, por ejemplo. Y también es muy bueno el capítulo 9 del modo de vida de los bodhisattvas, que te da muy buenos argumentos también sobre la vacuidad.
Y para eliminar tus problemas, para enfrentarte, saber cómo enfrentarte, qué es lo que tienes que pensar cuando te encuentras con problemas, puedes también leer el capítulo 8 y el capítulo 6 del modo de vida de los bodhisattvas. Encontrarás muy buenos consejos. Entonces vosotros habéis dicho que os interesa a lo mejor estudiar, ¿no? Un poco, entonces si veis en este grupo podéis encontrar el modo de vida de los bodhisattvas. Este libro es muy importante y si lo leéis entero, de cabo a rabo, al final vais a ver cómo vuestra mente ha cambiado y tenéis un modo de pensar más sabio, más profundo. También hay una parte en la cual Shantideva critica muchísimo el cuerpo de las mujeres. Entonces no os disgustéis por eso, y es porque él al principio del libro dice, este libro lo escribo para mi propio beneficio. Entonces él al meditar pensaba, para eliminar el deseo por las mujeres, pues pensaba en todos los defectos del cuerpo de las mujeres. Claro, era un poco porque él como era un hombre y quería y era un monje, entonces quería dedicar su vida a meditar, entonces pues y tenía deseo por las mujeres, pues quería pensar pues no tiene sentido en realidad el deseo por las mujeres, ¿no? De desarmar este deseo por las mujeres para poder dedicar su vida a la meditación. Si Shantideva hubiera sido una mujer y se hubiera dedicado a la meditación, pues hubiera escrito el libro criticando el cuerpo de los hombres. Así que este libro, El modo de vida de los bodhisattvas, es un libro magnífico. Sí, bueno, todavía no está terminado, faltan unas pocas estrofas, lo tenéis ahí en el grupo. Él tiene una pregunta también. Él nos dice, la pregunta que él tiene es que si el budismo comienza pues, a través de la toma de refugio, entonces, ¿en qué consiste realmente esta toma de refugio? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Qué tipo de pensamiento es? Entonces, esto podemos incluirlo dentro de del entrenamiento mental, de las etapas del entrenamiento mental. Por ejemplo, sería una idea que toda la felicidad que yo logro es debido a la amabilidad de de las tres joyas, que serían el Buda, el Dharma y la Sangha. También, por ejemplo, las personas que creen en una religión teísta, lo que piensan es que todo, por ejemplo, este mundo, todas las facilidades, las frutas, todo lo que tenemos es gracias a la amabilidad de Dios. Y entonces, por esta razón, ellos generan fe y también como agradecimiento hacia Dios, ¿no? En el budismo no decimos que la felicidad y el sufrimiento sean creados por un Dios creador, por un ente creador.
미메르다는 사람 그랬단 그랬대. 저 로종거 냠내기 기단 숨겨요. Nosotros, en cambio, hablamos sobre el entrenamiento de nuestra mente. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un momento difícil, qué es lo que tenemos que pensar. Cuando nos encontramos con felicidad, cuando las cosas nos van bien, qué es lo que tenemos que pensar también. O también cuando alguien nos alaba, qué es lo que tenemos que pensar. Cuando alguien nos critica, qué es lo que tenemos que pensar. Todo este tipo de cosas. 내 대화디 심지 정말로 고시적인 삼삼다 엔 펜바당 유펜바당 저 대화디기 정말로야 잡으셔 삼삼도 섬나베 고향 생생적이 그러었어. Entonces, por ejemplo, si tenemos un buen momento y que estamos muy felices, entonces en ese momento podemos pensar, esta felicidad que yo ahora tengo, la comparto con todos los seres, que tanto en la causa de la felicidad que yo acumulé como ahora este resultado que estoy experimentando, que es la felicidad, que este pueda abarcar a todos los seres, que todos los seres puedan ser felices conmigo. Entonces, si lo pensamos de esa manera, vamos a ver cómo, vamos a experimentar cómo nuestra mente se amplía. Y cuando estamos experimentando sufrimiento, podemos pensar, estoy tomando todo el sufrimiento de todos los seres y los estoy liberando a ellos de sufrimiento, ahora ellos se quedan libres del sufrimiento. Y también de esta manera vamos a experimentar cómo cambia nuestra mente también. Y entonces pensamos, el océano de sufrimiento se ha secado, ¿no? Como que lo hemos absorbido. Así que lo que podemos pensar es, todo el sufrimiento surge de las acciones negativas y toda la felicidad surge de las acciones positivas. Así que a partir de hoy decido no hacer nada más que acciones positivas y evitar todas las acciones negativas. Y el hecho de que yo haya encontrado este nuevo camino es gracias a la amabilidad de los objetos de refugio. Así que podemos pensar, yo soy un enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de los 3 venenos, de estas emociones negativas primarias. Así que debería ir a un hospital. Y desde el punto de vista del budismo, el hospital sería las enseñanzas del Buda, ¿no? Entonces, y dentro de estas enseñanzas del Buda vemos que el maestro sería el Buda mismo, el Buda Sakyamuni, y el representante ahora del maestro sería el lama. Y la doctrina de las enseñanzas del Buda, el Dharma, sería la medicina. Igual que cuando estamos enfermos, tomamos la medicina, de esta manera también que nosotros ponemos en práctica la doctrina, las enseñanzas. Y después, igual que si nosotros tenemos una enfermedad física y necesitamos un tratamiento, también vamos a necesitar personas que nos ayuden a aplicarnos ese tratamiento, como serían, por ejemplo, en un hospital las enfermeras, los enfermeros.
Y lo mismo ocurre aquí cuando nosotros vamos a practicar el Dharma, necesitamos también la ayuda, el apoyo de los demás practicantes del Dharma, que sería lo que se llama la Sangha. Entonces ellos serían los que nos apoyan y también las personas las personas que admiramos y en las que nos miramos, digamos, para seguir adelante en el camino. 산제 최 인디게 참고잖아 나sem게 동네디게 세야가 탑람되네라 그래서 낭배듯이게 되더래스. Entonces sí, nosotros reconocemos nuestro sufrimiento y vamos a un médico y digamos, tomamos la medicina y que aplicamos el tratamiento con la ayuda de las enfermeras. Esto sería como nosotros, digamos, reconocemos nuestro sufrimiento y nos acercamos a las enseñanzas del Buda y las practicamos para finalmente lograr eliminar el sufrimiento. Y este sería el punto de vista budista. Entonces, antes hemos visto este dibujo, esto de aquí alrededor sería el samsara. Y yo soy una persona enferma dentro del samsara. Porque tengo esta enfermedad en la mente que hace que sufra mucho. Entonces, un buen hospital sería la práctica del Dharma, que sería, como hemos dicho antes, los 3 entrenamientos superiores aquí. ¿Y dónde está el médico experto? El médico experto está aquí, es el Buda Sakyamuni. Él puede hacer operaciones y también otros tratamientos. Entonces, él sería, digamos, este es el del camino rápido del Tantra, este sería como el cirujano, ¿no? Este sería el médico experto, este sería el cirujano que nos cura así rápido, ¿no? Te abre, pum, te cura. Y hace una operación y te cura. Entonces sería la medicina, sería el Dharma, que es esta rueda de aquí. Y después aquí en este dibujo vemos entonces el Dharma, el Buda, y luego ¿dónde estaría la Sangha? Pues la Sangha seríamos nosotros mismos, cuando alcanzamos cierto nivel espiritual, nos convertiríamos en Sangha. Y después tenemos este camino de aquí, en el cual vemos Gate, Gate, Parasamgate, Bodhiye Soja, que serían los 5 caminos, camino de la preparación, acumulación, visión, meditación y no más aprendizaje, y finalmente, bueno, no más aprendizaje sería el camino, la budeidad, ¿no? Llegamos. Y este es el modo en el que tenemos que pensar sobre las 3 joyas. Entonces, yo he contestado tu pregunta. Entonces hoy se ha hecho tarde, nos lo vamos a dejar aquí. Que la preciosa bodhicitta nazca donde haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más. Que nuestros padres y madres, los seres sensibles, tengan felicidad, que los reinos inferiores se vacíen por completo y que las oraciones de los bodhisattvas allá donde están todas realidad. Postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, petición de enseñanzas, exhortación de permanecer y dedicación.